Quiero en esta palabra compartir una meditación muy actual, muy vigente, a razón de los días en los cuales estamos viviendo. Primero, uno siempre tiene que reflexionar sobre la importancia de abrir las Sagradas Escrituras. Las Escrituras tienen la frescura, la actualización perfecta de revelarnos propiamente en los días en los cuales como persona, como iglesia, estamos viviendo en esta sociedad, ¿verdad? Y quisiera compartir esta meditación y la importancia de que como iglesia, la importancia de volver a las Escrituras, de abrir las Escrituras. Hoy es un tiempo para abrir las Escrituras, para leer las Escrituras, para meditar sobre las Escrituras, porque ellas no han perdido vigencia, ellas siguen totalmente vigentes, valga la redundancia. Ellas siguen frescas, ellas siguen dándonos la inspiración, la sabiduría que nos ha aportado el Creador para que todo ser humano que se acerque a la palabra de Dios y al Dios de la palabra pueda encontrar un sentido de existencia, pueda encontrar salvación, pueda encontrar vida eterna y por sobre todas las cosas pueda encontrar el tiempo preciso en el cual estamos hoy viviendo nosotros como iglesia. Así que quiero en esta meditación compartir Mateo capítulo 24, versículo 37 al 42. Esta es una palabra muy conocida, que en otras oportunidades también se ha hablado de la misma, pero quiero en esta oportunidad profundizar, ampliar, enriquecer algunas verdades que obviamente la palabra de Dios nos provee para que podamos, insisto, comprender en qué tiempo cronológico, profético, en qué tiempo nosotros estamos viviendo hoy en la actualidad. Por eso me pareció pertinente, correcto que esta palabra, que es actual, por cierto, la podamos compartir y podamos meditar sobre la misma. Dice la Escritura en Mateo 24, 37 al 42, Jesús viene haciendo una serie de apreciaciones de cómo será la atmósfera espiritual, mundial, social, cuando Él regrese a la tierra. Es decir, Jesús nos da un margen profético preciso y bien certero de cómo serán estos días, de cómo será el ambiente social y mundial en el cual sin duda ya estamos viviendo y que tiene una aproximación del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura en el verso 37 de Mateo 24, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Titulé esta palabra como en los días de Noé. Los mismos textos me proveen del título y me parece pertinente que profundicemos, que ahondemos propiamente en esta cuestión a la cual estamos meditando. No cabe duda de que vivimos días convulsionados y agitados donde lo malo o a lo malo llaman bueno y a lo bueno se le llama malo, a lo amargo se le llama dulce y a lo dulce se le llama amargo, como profetizó Isaías allí en el capítulo 5, versículo 20. El ambiente mundial en el que vivimos es sin duda la clara evidencia de que la palabra de Dios tiene su fiel cumplimiento. Nada de lo que escrito está en la palabra de Dios
tiene falla alguna. Claro está que la misma tiene un fiel cumplimiento, cabal, justo, preciso, adecuado, sin margen de error alguno. La palabra de Dios, la palabra profética más segura. Aquí Jesús está profetizando sobre estos días que ya usted y yo estamos viviendo. Jesús nos introduce, nos mete en el ambiente espiritual, en el ambiente moral, en el ambiente social, en el ambiente desenfrenado en el cual la sociedad vive en este tiempo tan profético como el que el mismo Señor Jesús manifiesta en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Entonces vamos a ver con mayor prolijidad cómo estos días hoy están transcurriendo, están siendo vividos por cada uno de nosotros. Número uno, quiero decirte o quiero que meditemos sobre esto para ver qué clase de ambiente vivimos hoy a nivel mundial. Es decir, la Biblia tiene una apreciación global, no simplemente personal y local. La palabra de Dios tiene una cosmovisión de revelación a nivel mundial, donde claramente a la luz de las Escrituras nosotros podemos ver con precisión y con certeza que cada palabra mencionada en las Escrituras hoy tiene el cumplimiento, como ya lo dijimos, y eso lo vemos a nivel mundial en todos los aspectos, sea esto aspecto moral, sea esto aspecto religioso, sea esto el aspecto económico, sea esto el aspecto que usted quiera. La palabra de Dios ya nos anuncia, ya nos profetizó, ya nos dejó bien en claro que es un ambiente propiamente delicado, pero la palabra de Dios no tiene margen de error. Número uno, hoy vivimos en un mar de corrupción donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, donde personajes pasan a ser en nuestra sociedad ponderados, personajes que han perdido valores, personajes que no tienen nada correcto, donde se imita y se pondera la maldad. Yo creo que estamos en días donde al zafarrancho se pondera, ¿verdad? Donde la justicia parece que se fue de vacaciones a recorrer la Vía Láctea, pero se ha instalado la injusticia, se ha instalado la maldad, se ha instalado la desigualdad en todos los ámbitos. Es por eso que hoy hay tanta indignación en los aires, en los ambientes, por razón de que la injusticia parece que vino para no irse, se instaló para quedarse. La desigualdad es moneda corriente en todos los ambientes y lamentablemente se han desdibujado los principios y los valores correctos, como dije anteriormente, donde a ciertos personajes que no tienen ningún tinte de moralidad adecuada, hoy se los pondera, hoy se los pretende imitar, hoy se presentan como grandes modelos en nuestra sociedad. Eso es la evidencia de una degradación moral, de una degradación espiritual, que indudablemente en esta corrupción mundial, en esta atmósfera hoy estamos viviendo. Es decir, hoy estamos viendo cómo la injusticia de ciertas personas que con su perversión van ganando terreno y son los que tienen en su mano el poder, entre comillas, en el cual se hace abuso de manera abierta y sin poder alguno. A ver, ¿qué quiero decir? Y sin pudor alguno, perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero darte algunos pensamientos, porque hoy vemos, por ejemplo, corrupción en el ámbito político y en el ámbito religioso. No solo corrupción, sino que también vemos un gran margen de impunidad, donde no se toman cartas en el asunto, donde la injusticia es moneda corriente, donde se ha filtrado en todos los ambientes y parece que la misma no recibe sentencia alguna. Recuerda que Jesús está hablando que la atmósfera mundial
final de su venida será como en los días de Noé. Y para entender los días de Noé tenemos que ir a Génesis 6, donde allí la corrupción moral, espiritual, la degradación, la maldad proliferaba a escalas impensadas, y donde Noé, pregonero de justicia, predicó 100 años sin experimentar un avivamiento, sin experimentar grandes conversiones. Solo él y su familia fueron salvos, pero este hombre que predicó y que construyó un arca en medio de un contexto donde nunca había llovido, era algo muy loco, era algo muy extravagante, era algo muy impensado, era algo muy sobrenatural. Pero este hombre recibió una palabra, una orden de Dios. Este hombre fue advertido proféticamente, fue avisado proféticamente de que él tenía que construir un arca, un barco. ¿Para qué? Para salvarse. Y en la medida en que él construía esta arca, de acuerdo al diseño que Dios le había otorgado, este hombre predicó, este hombre anunció la palabra, este hombre advirtió proféticamente durante 100 años a sus contemporáneos que se venía un gran diluvio, que Dios, en otras palabras, iba a determinar sentencia. Este hombre no fue escuchado, este hombre no experimentó una ley de devolución favorable, todo lo contrario. Si hay alguien que conoce de no experimentar resultados por predicar la palabra de Dios, ese es Noé, un hombre que a lo largo de parte de su vida no recibió, insisto, ninguna retribución favorable por causa de su predicación, por causa propiamente de esa construcción loca que estaba haciendo en ese entonces. ¿Por qué razón? Bueno, precisamente porque la maldad había tomado lugar en la atmósfera existencial de entonces, la maldad había corrompido la tierra, la maldad había llegado al colmo de Dios, y Dios decidió enjuiciar a esa generación con un gran diluvio. Y allí estaba un hombre, allí estaba su familia, allí estaba un prototipo de la iglesia, predicando, denunciando, aclarando, avisando a esa generación de que algo terrible iba a ocurrir de parte de Dios. Dios iba a tomar carta en el asunto. Imagino yo que sin duda toda esa generación lo trató de loco, se burló de Noé, pero este hombre, bajo inspiración, bajo revelación, nunca perdió el enfoque. ¿Qué pasa hoy? Algo muy similar, algo muy parecido en nuestra sociedad. Hay corrupción política, hay corrupción religiosa, hay corrupción moral, hay corrupción social, claro que lo hay. La moralidad, la denigración del hombre ha llegado a escalas impensadas. Hoy se avalan, hoy se aceptan lo que Dios tiene por abominación. Entonces hoy vemos cómo la degradación humana está llegando a su punto máximo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es decir, degradación moral sin límite. Es decir, un libertinaje que se puede palpar en el ambiente, y a este tipo de personas la sociedad sin Dios las pondera, las tiene en alta estima. No solo eso, sino que ellos son, muchos de ellos son los encargados de recaudar millones de pesos, de dólares, por causa de una conducta totalmente antidios y antibíblica, desigualdades y una aprobación social sobre lo malo de manera muy considerada. Lo que decíamos anteriormente, lo que dice Isaías 5:20, ay de aquellos que a lo malo llamen bueno y a lo bueno llamen malo. Bueno, hoy estamos en esos tiempos. La sociedad, insisto, la sociedad tiene un enamoramiento sobre las cuestiones malas y un desprecio sobre las cuestiones buenas. Así es donde estamos viviendo, en este tipo de ambientes contraproducentes. Podríamos sintetizar todo esto y decir que vivimos en el mundo del revés, en el mundo donde todas las cosas malas son tomadas por buenas, y lo bueno, lo que edifica, lo que bendice, lo que realmente hace bien, ha sido tomado por malo. Y te diría algo más, aún en la esfera de la gran iglesia del Señor, estas
políticas pensantes también lamentablemente surgen a la superficie, porque esto es un ambiente donde se da lugar a la apostasía, que en alguna otra oportunidad vamos a hablar sobre el tema. Un tiempo de apostasía, un tiempo donde mucha gente se vuelve de la fe, donde deja los fundamentos, donde deja la palabra, donde deja las cosas sagradas y se aboca a las cosas profanas, a las cosas sin sentido, a las cosas que son perecederas, a las cosas que no tienen ningún grado de eternidad. Y estoy hablando de la iglesia, de la gran iglesia del Señor, de parte de la misma. ¿Qué me autoriza a mí a decir esto? Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Allí Pablo habla del tiempo de apostasía. No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y por qué se lo dice a los tesalonicenses? Porque Tesalónica era una de las ciudades más corrupta, aún más corrupta que Corintio. Allí había proliferado todo tipo de idolatría, todo tipo de culto pagano, todo tipo de corrupción. Pablo le dice a ese grupo de hombres y de mujeres que se habían convertido, les advierte que la venida del Señor, uno de los eventos evidentes que de antesala a la venida del Señor, iba a ser la apostasía, donde muchos creyentes se vuelven a los rudimentos precarios del mundo, empleando comportamientos y conductas antibíblicas, y no solo eso, sino valorando, ponderando esas cosas y dejar de lado la palabra de Dios, dejar de lado la oración, dejar de lado la vida espiritual correcta, y abrazando y enamorándose de lo corrupto, de lo perverso, de lo que no tiene nada que ver con la esencia divina. Por eso la corrupción ha filtrado todos los estratos sociales y las desigualdades, y una aprobación, como dije anteriormente, social sobre lo malo de manera muy considerada. Corrupción judicial, jueces incompetentes que legalizan leyes que están en contra de la palabra de Dios, como el aborto, el consumo de estupefacientes, la liviandad y el permiso legal que se le da a los delincuentes y demás cosas que han sepultado los valores correctos, que han sepultado literalmente los principios correctos. Gente que tiene en su mano cierto grado de poder y legaliza leyes que se oponen abiertamente a Dios y a su palabra. ¿Cuál es la consecuencia de todas estas conductas? Bueno, la consecuencia es que esto no quedará impune dentro de la justicia de Dios, porque esto es una de las conductas social mundial que traerá juicio de parte de Dios a las naciones de la tierra. Y para decir esto tenemos el aval profético de las Sagradas Escrituras. Hoy podemos decir que nuestro mundo está cada día más enfermo, decaído y sin valores, sin principios, donde la gente busca lo suyo propio y no se piensa en el otro. La caridad cada día está muriendo poco a poco. La solidaridad, hay un aumento tremendo del orgullo, de la vanidad, hay un aumento muy fuerte de cosas que entronizan al hombre en su propio corazón y desplazan indudablemente los principios y los valores de Dios. La indolencia en el ser humano se está agudizando de manera terrible. ¿Por qué usted puede decir que uno acentúa demasiado en lo negativo? Bueno, la Escritura propiamente me avala de que nosotros estamos viviendo en esa atmósfera decaída y corrupta. Número 2, ya lo dijimos, lo vuelvo a formular la pregunta: ¿hay corrupción moral? Una pregunta que tiene una respuesta más que obvia. Esto hoy está en su pleno auge, en su crecimiento y en su desarrollo como nunca antes, donde personas con una condición sexual desviada, equivocada, distorsionada, se convierten en estrellas del espectáculo, por ejemplo, y donde el público consume esta carroña pagando sumas de dineros muy alta. Y te diría algo más: hay involucrados en esta ida y vuelta muchos cristianos que también consumen este tipo de carroña, este tipo de
cuestiones que no son saludables para la vida moral y social y espiritual de nadie. ¿Por qué digo esto? Porque hay que entender lo que las Sagradas Escrituras nos dicen, especialmente en Romanos, capítulo 1, verso 18 en adelante, donde el apóstol San Pablo está haciendo un análisis allí de la condición social del hombre. El apóstol San Pablo tiene una claridad de revelación sobre la condición social, moral y espiritual del hombre. Hay tres factores que se ven en esos pasajes: una condición social decaída, una condición espiritual decaída y una condición moral decaída. Si nosotros examinamos las Escrituras, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo tiene un mensaje correctivo y de advertencia para sus lectores, para que los mismos no practiquen, no se recreen, no aprueben semejante barbaridad que se opone a la santidad y al Dios sublime. Y que, por cierto, todo esto como consecuencia final trae un juicio a las naciones de la tierra. Entonces, hoy hay muchas cuestiones que ya se han naturalizado en nuestra sociedad. Ejemplo, la marcha del orgullo gay, gente con una perversión sexual, gente que tiene una condición antinatural y que va en contra de la moralidad de Dios. Hoy manifiestan en las calles que ellos están orgullosos de ser así. Ellos manifiestan con sus movimientos, con sus leyes que han legalizado, que están contentos. Ellos se sienten dignificados por una condición que sin duda Dios, bajo ningún punto de vista, y esto nos avala la palabra del mismo, no aprueba. Es por eso que esa marcha, que ese movimiento tiene como nombre la marcha del orgullo gay. Para traducirlo en otras palabras, ellos están orgullosos, felices de ser degenerados sexuales. ¿Por qué razón? Porque se han salido del género correcto, del género moral en el cual Dios los ha creado, y se han pervertido, se han torcido. Los matrimonios legalizados del mismo sexo, otra cuestión que ha dibujado y que ha roto el concepto original de familia. Esto que se ha aprobado en nuestra nación y que sin duda esto va proliferando, va creciendo, ¿no? Y donde las generaciones presentes ya no tienen un concepto de familia adecuado como en el pasado, porque se ha pervertido y torcido absolutamente todo. Esto es terrible. El avance descomunal de la industria de la pornografía, la legalización de las conductas inmorales en nuestros países, legisladores que avalan y son también los grandes partícipes de estas conductas. Es decir, allí hay toda una serie de pudredumbre, de cuestiones anti Dios que practican y que se recrean en la misma y que se las tiene por ponderada. El mercado de trata de personas de manera clandestina, la prostitución infantil, también esto promocionado por la internet. Es así que se conviven con estas conductas anti Dios, con un ambiente totalmente oscuro, donde las tinieblas han prevalecido, se han filtrado, donde la mano del enemigo es notable, donde prácticamente se está, insisto, naturalizando estas cuestiones que la palabra de Dios nos menciona como cuestiones precedentes al regreso de nuestro Señor Jesucristo, como condiciones existenciales muy tremendas que ejercerán presión, controversia, polémica, pecado, etcétera, etcétera, pero será la atmósfera, es la atmósfera mundial en la cual vivimos y es la antesala de lo que propiamente Cristo nuestro Señor ha mencionado que ocurriría previamente a su
regreso, previamente a su venida. Si usted examina las Escrituras, usted podrá ver en Génesis 6 toda esa serie de acontecimientos, también muchos de ellos degenerados, que ocurrieron en ese tiempo y que como consecuencia de tanto consumo de pecado, la consecuencia fue el diluvio. La consecuencia fue la sentencia de parte del Dios, porque Dios no tendrá por inocente al culpable, dice las Escrituras. Es así que se convive con estas conductas anti Dios, donde se está naturalizando todo. Todo parece normal y está bien, aparentemente no pasa nada, todo sigue su rumbo, parece ser que nada va a ocurrir, que esto va a quedar así. Claro está que todo esto tiene una desaprobación por parte de un Dios santo, moral, impecable, sin error ni tacha alguna. Este es el Dios el cual Él anuncia en su palabra que de todas estas conductas nosotros debemos estar distante y no ejercer ninguna de ellas y no practicarla. La Biblia dice en Gálatas 5:22 que los que practican tales cosas han dejado, en otras palabras, de ser herederos del reino de Dios. Tremendo. Tercer punto, hay corrupción política y religiosa. Bueno, esto también tiene una respuesta obvia. Nuestros gobernantes siempre están relacionados a la mentira, se los ha asociado, se los ha vinculado, y de hecho lo están muchos de ellos. Y la corrupción por malversación de fondos, por estafa y demás. La clase política de nuestra nación y del mundo entero, gran parte del mismo está muy desacreditada, donde perdió toda clase de principios correctos. Es decir, ¿y qué decir de la clase religiosa? También hay pastores falsos, maestros falsos, profetas falsos, llenos de inmoralidad, con doble vida, llenos de adulterios. Es decir, la clase de sacerdotes de la religión oficial, mercaderes de turno, que abundan haciendo de un evangelio glorioso un mercado, de donde precisamente se pretende sacar provecho propio. Nadie está exento de estas cosas. Vemos propiamente que tanto la clase política degradada, la clase religiosa vinculada a la degradación, y donde el factor moral, donde el factor corrupción también golpea sin misericordia alguna a aquellos que propiamente se han dejado llevar por la corriente de este mundo, aquellos que se han dejado y se dejan gobernar por la avaricia, aquellos despiadados en su interior, que no tienen ningún reparo alguno en la acumulación de riquezas de manera desproporcionada. Dice el escritor, dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, allí Pedro hace una denuncia muy clara también, muy elocuente también, donde habla propiamente de los falsos ministros, y él dice: y muchos seguirán sus disoluciones. De ahí viene la palabra disoluto, ministros llenos de vicio, ministros llenos de pretensiones ególatras, ministros orgullosos, ministros, pseudos ministros, claro está, que tienen el corazón habituado a la avaricia, que solo piensan en la acumulación propia, donde ven a las personas no como almas sedientas de una palabra. Ellos ven a la gente como fuentes de recursos. Ellos ven a las personas con el fin de sacar provechos para ellos mismos. Por eso dice el apóstol Pedro que son disolutos, gente llena de vicio, gente que no ha resuelto en su interior, no ha logrado depurar su espíritu con la palabra, y donde no han permitido que el poder del Espíritu Santo los ministre. Por eso dicen ser, pero no son.
tienen intenciones corruptas, tienen intenciones contrarias a la intencionalidad benevolente del Señor. Muchos ministros han sido arrastrados por estas corrientes seductoras, sensuales, donde lo único que quieren es acumular y tener su nido en alto, sin importarle el dolor de otro. Han perdido todo tipo de sensibilidad, son indolentes, nada les hace mella en su corazón. Lo único que les interesa propiamente es satisfacer sus propios deseos. Por eso la Biblia también nos da un margen de comprensión en el sentido mismo de su literalidad, que la clase religiosa, si se me permite el término, el ámbito de los líderes, el ámbito sacerdotal, también es afectado por la corrupción. También es afectado, no en todos los casos, claro está, pero sí hemos visto con dolor la caída, sí hemos visto con dolor la degradación, el descrédito de muchos hombres de Dios, de muchas mujeres de Dios que empezaron bien, con buenas motivaciones, con intenciones correctas, sanas, puras, pero que con el correr del tiempo algo los atrapó, y ese algo llamado avaricia, ese algo que no tiene fin, ese algo que tiene un hambre totalmente y que devora y que nunca se sacia en su interior, llamado avaricia, llamado adulterio, llamado ambición de poder, llamado absolutismo, llamado, póngale el nombre que le ponga, que está ligado a la corrupción, es malo, es perverso. Por eso estamos en días donde debemos nosotros hacer uso del discernimiento. Estamos en días donde debemos volver a la palabra, examinarnos, primeramente nosotros, claro está, porque el mensaje es primeramente para nosotros, primero para mí que lo estoy transmitiendo, luego para usted que lo está oyendo, pero siempre el mensaje es para mí. Cada vez que leo las Escrituras debo comprender que el mensaje primeramente es para mí, para que yo me examine, para que yo revea mi condición interior, no sea cosa que también en mis motivaciones, no sea cosa que también en mi corazón haya alguna puerta allí abierta y haya algún desliz y haya alguna perversión gravitando que me saque del enfoque pertinente y caiga en esta corriente terrible, ambiciosa, que parece no tener fin. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, ahí está claramente denunciado sobre la clase religiosa, o mejor dicho, de los líderes. Qué tremendo, porque así el Señor propiamente ya nos profetizó de cómo serían estos días agitados, estos días donde muchos no hayan descanso, estos días donde se vive muy estresado, estos días donde se corre de un lado para el otro, estos días donde el grado de ansiedad va en aumento, estos días donde parece que no hay paz, donde la vorágine de este sistema, si nos descuidamos, nos termina devorando. Y por último, los días de Noé están en plena vigencia. Y nosotros como iglesia, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Porque cuando leemos las Escrituras, la iglesia fue llamada, fue convocada por el Señor a desarrollar su propósito benevolente, no aislado de la sociedad, sino dentro de la sociedad. Jesús dijo, ustedes serán enviados en medio de lobos. Los lobos son y serán animales feroces, llenos de impiedad, sin misericordia alguna, donde logran sitiar a la presa y cuando la tienen a merced, la destrozan de manera total y absoluta, sin misericordia alguna. La iglesia está en medio de esos lobos que no tienen piedad, que no conocen misericordia, que no tienen los valores, que no tienen los principios, que no conocen la misericordia que hoy como iglesia nosotros sí conocemos. Por eso nosotros tenemos que recuperar ciertas conductas, tenemos que seguir recuperando ciertos valores. Uno de ellos es la facultad protestataria, es decir, la capacidad de protestar frente a toda actividad ilegal
que se levante en nuestra sociedad y que la sociedad la quiera avalar como benevolente, cuando la iglesia sabe que a la luz de las Escrituras eso no tiene ningún tipo de respaldo divino. Es entonces que la iglesia en estos días tiene que recuperar o seguir recuperando la capacidad de protesta y denuncia sobre estas cosas. Las congregaciones deben estar al tanto de los tiempos finales a los cuales vivimos. La iglesia no debe ignorar el marco profético. Los cristianos no deben ignorar la palabra de Dios. Es asombroso ver en estos días como muchas personas asisten al culto, como muchas personas están en el culto, pero no están en la presencia, como muchas personas no logran entrar al lugar santísimo para hallar el oportuno socorro. Hay demasiada gente en la periferia de la bendición, hay demasiada gente distanciada de la presencia, hay demasiada gente en nuestras iglesias que no pasa tiempo con la palabra de Dios, hay demasiado crecimiento de la ignorancia y hay todavía un margen muy pequeño de sabiduría. Es por eso que los tiempos a los cuales estamos viviendo los debemos discernir como tal, tiempos peligrosos. Por un lado, bueno, porque podemos predicar todavía en nuestra Argentina, tenemos la posibilidad de predicar, de anunciar libremente, pero por otro lado, tiempos terribles, de mucha confrontación, de mucha persecución, de mucha opresión, de mucho desgano, de mucho desánimo. Es decir, potestades espirituales se han activado con el fin de apagar el fuego del Espíritu que hay en ti. Muchas potestades se han activado con el fin de anular el don de Dios que hay en ti. Por eso estos días no son fáciles. Por eso el Evangelio, aunque es para todos, no todos perseverarán, no todos serán fieles hasta la muerte, porque la opresión irá en aumento de manera mayor. Y en esos días nosotros estamos. Por eso la iglesia no debe ignorar los días de Noé, no debe ignorar que son la evidencia, la señal clara de que estamos en el tiempo del rapto. ¿Qué acontecimiento glorioso es este? Que muchas veces no se menciona en nuestros púlpitos porque es un mensaje que de pronto no genera demasiada estado emotivo, pero es una verdad doctrinal, excelente, extraordinaria. Y en esos tiempos ya estamos, en el tiempo del rapto. Pablo dice que de un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, seremos arrebatados, seremos llevados y nos encontraremos con el Señor en las nubes, con voz de mando, con trompeta de Dios, dice la Escritura, y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Ya estamos en esos días, ya estamos viviendo esos tiempos proféticos, ya estamos propiamente en ese clímax más alto para que la iglesia, la verdadera esposa, el verdadero remanente, aquellos que permanecen en la palabra, aquellos ilustres desconocidos que permanecen en el secreto de Dios, aquellas personas que no negocian sus convicciones de fe, aquellas personas que no han torcido la palabra para sacar provecho propio y han pagado un precio y están pagando un precio altísimo, aquellas personas que están dando su vida, que están sufriendo, que están con mucha carga, pero que no negocian sus convicciones de fe. Ese remanente fiel, considerado la esposa del Cordero, es la iglesia que en algún momento será arrebatada, será transformada y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Eso es lo que dice la Escritura. Y en ese tiempo ya estamos. Por eso, como proliferado la maldad, la crueldad, como las guerras, los terremotos, como ha sido y es alterado el factor climatológico
ecológico a nivel mundial, el aumento de terremotos, el aumento de la ferocidad de los huracanes, el aumento gradual de las tormentas, todas esas cosas que hoy vemos en el mundo, cosas extrañas, fenómenos extraños que ocurren en los lugares celestes, fenómenos extraños que ocurren en la naturaleza, son evidencias proféticas tangibles de que estamos en días donde el Señor, en un abrir y cerrar de ojo, nos transformará y nos encontraremos con el Señor en las nubes. No podemos nosotros callar verdades semejantes. Hoy como iglesia debemos tener una postura opuesta. Hoy como iglesia debemos estar definidos a todo esto y denunciar a la luz de la palabra de Dios que la conducta moral y social de la gente con la iglesia y sobre la iglesia y en contra de la iglesia son valores que la gente practica que están totalmente desasociados de la verdad de Dios. La Biblia dice que Dios es bueno. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira, que es rico en misericordia, pero la Biblia no dice que Dios es un Dios permisivo. La Biblia no dice que nosotros podemos hacer lo que bien nos parezca. La Biblia no nos autoriza, no nos legaliza, no nos da licencia para comportarnos de la manera desenfrenada que se comporta hoy la sociedad, porque eso trae su justa consecuencia. Es por eso que como iglesia nosotros debemos tener fundamento, nosotros tenemos que conocer la palabra, aferrado a la palabra, arraigado a la palabra, cimentado en la palabra y en el Dios de la palabra, para que cuando vengan los momentos críticos y difíciles sobre nuestra vida, nosotros veamos y experimentemos que estamos fundamentados sobre la roca, y la roca es Cristo. Ay de los cristianos livianos, ay de los cristianos tibios. Usted sabe que el agua tibia es un producto propiamente para provocar vómito, para provocar náusea, porque eso es lo que genera el agua tibia. La Biblia dice en Apocalipsis 3:14 que allí hay una iglesia llamada la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia que no está definida, una iglesia que coquetea con el pecado, una iglesia apóstata, una iglesia totalmente sin compromiso alguna, una iglesia totalmente ambivalente, inconstante, que no logra objetivo, que hoy está bien, que mañana está mal, una iglesia que propiamente no avanza, porque siempre se detiene a mitad de camino. Esa iglesia tibia, y la Biblia dice que el Señor habla sobre esa iglesia que por otro lado es rica, que por otro lado es presumida, que por otro lado cree que no tiene necesidad, que por otro lado cree que está bendecida. Lea el pasaje, usted se va a dar cuenta el matiz escritural que allí hay sobre esa iglesia. Y la iglesia dice, esa iglesia dice, nosotros no tenemos necesidad de nada, nosotros no somos cualquier cosa, permítame parafrasear, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Pero cuando viene la palabra de Dios sobre esa iglesia, hay una desaprobación absoluta y total sobre la misma, y Dios le da aseveraciones muy crueles sobre esa iglesia. Y una de las cosas más tremendas que Dios dice, yo los vomitaré de mi boca. Qué tremendo. Dios nos libre, Dios nos ayude a ser cristianos calientes, fervientes, entregados, comprometidos, perseverantes, a ser cristianos definidos, a ser cristianos íntegros, a ser cristianos de la palabra, a vivir un cristianismo con Cristo, a vivir una vida espiritual con el Espíritu Santo, a vivir una vida de fe fundamentada en las Sagradas Escrituras, porque fuera de eso nosotros practicaríamos un cristianismo desfasado que no tiene fundamento alguno. Pero así estamos en los días de Noé. Por eso la iglesia debe confrontar el pecado, la iglesia debe denunciar al pecado, y bajo un espíritu de gracia, bajo un espíritu de amor, la iglesia debe predicar el evangelio de la salvación. Para ir concluyendo en esta meditación, estos no son días sencillos. Estos no son días fáciles, estos no son días para cobardes, son días para valientes. Mucha gente en el plano espiritual empieza bien, pero de pronto las luchas, las complicaciones los llevan a desertar, los llevan a entregarse a sus pasiones, los llevan a entregarse a sus deseos. Si leemos nuevamente el contexto de lo que acabamos
de leer, de Mateo 24, la Biblia menciona que el único interés que la gente tiene, para definirlo en una frase sencilla, es satisfacer sus propios deseos personales y no está interesado en buscar los deseos del corazón de Dios. Por eso la Escritura dice: estarán casándose, dándose en casamiento, bebiendo, comiendo, porque el único interés que tiene una sociedad lejos de Dios es satisfacer sus propios deseos personales, desinteresados de los deseos del corazón de Dios. Jesús fue claro: en este tiempo serían como los días de Noé. Él lo dijo, Él lo profetizó, y esos días ya están con nosotros, en medio de nosotros. Ignorarlo sería una torpeza muy grande. Iglesia, debemos estar preparados. Puede para el rapto, para el advenimiento del Señor. Acontecimientos semejantes pueden ocurrir de un momento a otro. Por eso el Señor nos advierte que estemos velando en todo tiempo, porque nosotros no sabemos cuál será el momento. Hay una iglesia en el libro de Apocalipsis llamado la iglesia de Sardis, la iglesia que decía estar viva, pero en la realidad estaba muerta. ¿Cuál era la evidencia de su muerte interior? Es que habían dejado de velar. Es que habían dejado la vida espiritual, es que habían dejado de ser vigilantes. Tenían nombre, tenían apariencia, tenían palabra, pero esencialmente la muerte operaba en ellos. Qué tremendo. Por eso estamos en esos días donde nosotros tenemos que velar en todo tiempo. Y si Jesús no reina en nuestros corazones, entonces nos quedaremos y seremos consumidos por esta sociedad anti Dios. ¿Cuál es entonces la idea? Hemos visto que los días finales a los cuales estamos viviendo, donde el materialismo, donde la inmoralidad, donde toda la práctica cultural opuesta a la cultura del reino abraza a millones y millones de personas, hoy es el tiempo para volvernos a Dios. Hoy es el tiempo para reflexionar qué verdaderamente hay en mi corazón. ¿Estoy verdaderamente viviendo como Cristo quiere que yo viva? ¿O sencillamente estoy viviendo siendo un número más en esta sociedad loca, desenfrenada, y siendo partícipe de todas esas prácticas totalmente desaprobadas por Dios y dejándome arrastrar por esta corriente? ¿O verdaderamente Cristo es mi Señor? Es una palabra para meditar, es una palabra para pensar, es una palabra para tomar una decisión. ¿Verdaderamente soy una persona de fe? ¿O literalmente he tomado distancia de la fe? ¿Verdaderamente soy un cristiano ferviente o soy un cristiano tibio? ¿Verdaderamente tengo vida espiritual o sencillamente tengo nombre de tenerla, pero en realidad hay muerte? Por eso tienes que comprender, tienes que volver a las Escrituras, tienes que volver al Señor. Y esta es una oportunidad tremenda, porque mientras hay vida, hay manifestación de la gracia de Dios, hay oportunidad de volvernos a Él. Y la palabra de Dios quiere que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Si tu condición no es la óptima desde el plano espiritual, entonces hoy puedes volverte al Señor con todo tu corazón y ser parte de los que entran en el arca, ser parte de los que se salvan, ser parte de los que disfrutan la bendición, ser parte de los que serán guardados del día malo, ser parte de los que serán guardados de la ira venidera. Y para eso necesitamos profundamente decidir en Cristo, decidir por Cristo, decidir con Cristo. Quiero en este momento orar, porque sé que los tiempos presentes no son fáciles y sé que también con una notable evidencia a veces bajamos la guardia de nuestra vida espiritual. Con una notable facilidad nos desentendemos del Señor y caemos en este loco afán, desenfreno, y podemos nosotros perpetuarnos en una conducta semejante como la que hemos manifestado. Por eso en esta hora queremos orar al Señor, pedir que su fortaleza, que su gracia nos alcance, pedir que su misericordia
nos vuelva hacia Él con todo nuestro corazón. Desconozco tu situación, pero sí conozco lo que hay en el corazón de Dios. Y Él en este momento, en este preciso instante, te está diciendo: vuelve a mí, vuelve tu corazón a mí, vuelve tus pasos a mis caminos, vuelve tus pensamientos a mis palabras, vuelve tu oído a mi voz, vuelve a reencauzar tu vida hacia mi amor, hacia misericordia, porque la Biblia dice que Dios es tardo para la ira, pero es rico en misericordia. Quiero orar en este momento. Vamos a orar al Señor, vamos a clamar al Espíritu Santo, pero también sé por tu palabra que tu misericordia, oh Dios, es grande, que tu misericordia es nueva cada mañana, que tú eres rico en misericordia. Y yo oro, Señor, para que todos aquellos que de pronto hoy están distanciados de ti puedan volver su corazón a ti, Señor. Puedan volverse a ti, puedan volver su corazón, puedan rendirse a ti, para que sean parte de ese remanente fiel, para que sean parte de esos que se van contigo, para que sean parte de los que tomen la bendición, para que sean parte de los herederos del reino. Padre, en el nombre de Jesús, toca, extiende tu poder, sana, libera en el nombre de Jesús, restaura en el nombre de Jesús, pone las convicciones más profundas en sus corazones para que el que esté oyendo este audio verdaderamente se vuelva a ti con todo el corazón, se convierta, se entregue, se rinda, se someta bajo tu amor benevolente, y tú lo levantas y tú lo restauras y tú, Señor, le das la nueva oportunidad. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Recuerda que mientras tengas un aliento de vida, siempre existe la posibilidad de volver a Jesucristo. Amén.